Bien, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente es un gusto poder estar con ustedes. Y en esta hora vamos a presentar, como bien decía nuestra hermana Itzel, ¿cómo se llamaba el título? La mente y la mentira. O la mentira y la mente, lo podemos llamar por igual. ¿Qué va a constituir este tema? ¿Qué relación tiene la mentira con la mente o viceversa? ¿En qué nos puede afectar la mentira? ¿Será que la mentira afecta nuestra mente? ¿En qué aspecto podría afectar nuestra mente? Ese es un buen punto. Pero vamos a conocer un poco más allá, a través de la palabra de Dios, cómo es que la mentira llega a afectar nuestra mente. Y al afectar nuestra mente, afecta nuestra conducta. Y este afecta al carácter. Y este carácter es importante para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, tiene mucho que ver. Hay enlaces ahí acerca de la mentira. Recordemos que la mentira es parte del pecado. Y el pecado es una enfermedad mortal para el ser humano. Y antes de iniciar, quiero invitarles que juntos vayamos en oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado es tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora te damos gracias nuevamente por la vida, por la salud, por las bendiciones y tanto amor que nos has tenido, Señor, a pesar de ser indignos. En esta hora hemos de abrir nuevamente tu santa palabra y como es nuestra costumbre, pedimos tu santa y bendita dirección, Señor eterno, que puedas bendecirnos en esta hora, que tu Espíritu Santo pueda ser manifiestos en cada uno de nuestras mentes, nos despeje la mente y nos abra el entendimiento, podamos discernir claramente, Señor, tu santa y bendita palabra. Y por favor te suplico, eterno Dios, que en este momento me uses como un simple instrumento tuyo, Señor, y todas las palabras que salgan de mi boca sean conforme a tu santa y divina voluntad, para vida y que sea para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos estas bendiciones y lo agradecemos. Amén, Señor. Bien, ¿qué texto leyó nuestra hermana Itzel? A ver, ¿quién recuerda qué texto leyó? El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 43. Y la palabra de Dios dice, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Hace la pregunta el Señor. Pero el Señor mismo también responde ahí. ¿Y qué es lo que responde? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Primero nos dice que no entendemos, que no somos entendidos. Y después nos dice que somos sordos. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con la mente? ¿Qué tiene que ver con el área de la salud? Tiene mucho que ver y ahorita lo vamos a ver, pero antes quisiera tocar el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. La palabra de nuestro Dios nos habla en un lenguaje distinto al que nosotros estamos acostumbrados a oír. Muchas veces queremos leer las palabras más sencillas de la palabra de Dios, pero a veces el lenguaje es un poco más complejo. Pero recordemos algo, que la palabra de Dios solamente se hizo ¿para quién? Para su pueblo, para los entendidos. El asunto es que no cualquiera va a entender la palabra de Dios. Y ese es el propósito. Que los que son malos, que Satanás no comprenda en su totalidad su palabra. De antemano aquí la palabra de Dios nos da una extensión tan grande de todos los sucesos que van a ocurrir en un futuro muy cercano. Para que su pueblo se prepare, esté preparado para esos sucesos. De manera que nuestros enemigos, los que están en el lado de Satanás, no puedan entender esto y no se apresuren ellos a nosotros, sino que nosotros nos anticipemos a ellos. Ahora vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. ¿Qué es lo que dice? Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor?
¿El órgano? ¿El Señor ocupa nuestro órgano? ¿Ocupa el corazón interno, el órgano? ¿A qué se refiere? A la mente. Este es el verdadero corazón de nuestro cuerpo. Aquí este es el motor que hace funcionar a todo nuestro cuerpo. ¿Por qué el Señor pide la mente? ¿Por qué pide la mente? Algo así, ahí va acercándose. A ver, más fácil la pregunta. ¿Por qué medio se comunica nuestro Señor? Por nuestra mente. Entonces, ¿por qué el Señor pide nuestro corazón? Nuestra mente, ¿por qué la pide? Porque es el único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y esta comunicación, ¿cómo tiene que ser? ¿Distorsionada? ¿A medias? ¿Cortada? ¿Como que se va la señal? Debe de ser cabal, completa. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, y luego te dice, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Y cuál es ese camino? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo soy la verdad. ¿Quién es el camino? Jesús. El libro de Salmos dice que los caminos, ¿en dónde se encuentran? En el santuario. Y el santuario representa a Jesús. Entonces, ¿cómo traducimos este versículo? Dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por Cristo. Que miren a Cristo nada más. Ahora, esa es una base principal. Ahora vamos a entrar en el libro de Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. La sierva de Dios dice algo muy interesante acá. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada en la cual los hombres estuvieron alguna vez ocupados. ¿Cuál es la obra más delicada, dice la sierva del Señor? Tratar con las mentes humanas. Y ese es un problema. Tratar con la mente humana es un grandísimo problema para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos qué piensa nuestro hermano, qué piensa nuestro vecino, nuestro prójimo. ¿Lo sabemos? ¿Quién es el único que sabe? Solo Dios lo sabe. Nosotros no. Pero lo que sí podemos saber es cómo funciona nuestra mente. La sierva de Dios también dice que nosotros debiéramos de conocer el funcionamiento de todo nuestro organismo. Ella nos está mandando a estudiar anatomía y fisiología. ¿En qué consiste nuestro cuerpo? ¿De qué está hecho? ¿Qué órganos tenemos? Y también nos dice que estudiemos cómo funcionan, que es la materia de fisiología. El asunto es, de los que estamos aquí, ¿sabemos cómo funciona nuestra mente? No, nadie, hermano. Nadie. Incluso, bueno, yo lo que estaba pensando ahorita es de que lo único que hacía era la hermana Elena G. de White, que nada más les daba consejos, porque pues ni ella tampoco sabía la mente de los demás, ¿no? Así es. ¿Verdad? Muy bien. No se preocupe, hermano. Mente, carácter y personalidad, ahora en el tomo 2, dice lo siguiente. El que creó la mente, ¿quién lo creó? Dios ordenó sus leyes y dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. Dice el libro de consejos sobre el régimen alimenticio que en cada nervio, en cada músculo, en todas partes de nuestro cuerpo, el Señor plasmó su ley. Entonces, toda la ley de Dios está plasmada en nuestro cuerpo. Y dice, Él mismo es quien ordenó sus leyes y dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. El desarrollo de la mente humana debe de estar acorde con la ley divina, con la ley moral, con el decálogo. Deben de estar acorde. No debe de salirse del margen. El asunto es, hoy en día, ¿cómo está el mundo? ¿Siguiendo la ley de Dios? ¿Está en armonía con la ley de Dios? ¿Verdad que no? ¿Y por qué razón?
No, el asunto es este. Se olvidaron de la ley, no la conocen. ¿Y por qué no la conocen? ¿Qué es lo que dice Deuteronomios después de que da el decálogo? ¿Y las repetirás? ¿Las escribirás en los dinteles de tu puerta? ¿Se las dirás a tus hijos? Al andar, al trabajar, antes de dormir, al despertarte. En todo momento las tienes que repetir y esto se tenía que hacer generación tras generación. Pero vimos en la mañana, en la escuela sabática, ¿qué actitud tenían los antediluvianos? ¿Se corrompieron o no se corrompieron? Por buscar lo suyo y no las cosas de Dios. Estaban buscando las cosas carnales y se olvidaron de la espiritualidad. Ahora miren lo siguiente. Sigue diciendo en el mismo libro, en el tomo 2, una constante transgresión de las leyes de la naturaleza es una permanente transgresión de la ley de Dios. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? Aquellas que constituyen y preservan nuestra salud. Las más conocidas que conoce el pueblo de Dios son las 8 leyes naturales. Yo supongo que aquí todos la conocemos, ¿verdad? Amén. El estar transgrediendo esas leyes, los 8 remedios naturales, dice la sierva de Dios, la mensajera de nuestro Padre Celestial, dice, es una permanente transgresión de la ley de Dios. Transgredir un punto de la ley es transgredir toda la ley. ¿Ven por qué es importante preservar nuestra salud? ¿Por qué es importante los 8 remedios de la salud? El descanso, el agua, el aire puro, la buena alimentación, la confianza en Dios, la temperancia, el sol. Todo es importante. El irrumpir nuestra salud, el corromper nuestra salud es transgredir constantemente la ley de Dios. Ahora miren lo que sigue diciendo. El actual peso de sufrimiento y angustia que vemos por todas partes, la actual deformidad, la decrepitud, la enfermedad, y miren esta palabra, la palabra es fuerte, pero así lo menciona la sierva de Dios, y la imbecilidad, dice, que inunda el mundo entero, hacen de él un lazareto en comparación con lo que Dios quería que fuera y para lo cual lo había designado. Y la actual generación, dice, es más débil mental, moral y físicamente. ¿Es cierto o no es cierto eso? ¿Cómo está el mundo hoy? Hoy estamos muy débiles. Cualquier cosita nos enferma. ¿Y el mundo anterior? ¿Cómo estaba? Más fuerte. No estaba igual, estaba más fuerte. Antes del diluvio, ¿cuánto tiempo vivían? ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén? 969 años, casi 1000 años. Hoy en día, ¿cuánto vivimos? Salmos dice que con dificultad, los 80. Proféticamente el Señor dijo 120. ¿Por qué ya no podemos alcanzar esa longevidad que antes tenían? ¿Por qué no podemos alcanzar esa longevidad? Ya no vivimos en santidad. Nuestro régimen está tan corrompido, tan pervertido. Vivimos en intemperancia, vivimos en, ahora sí que lo vuelvo a repetir, estar transgrediendo las leyes naturales es estar viviendo constantemente transgrediendo la ley de Dios. Imagínense, solamente por ser intemperantes ya transgredí toda la ley de Dios. Solo por eso. Solo porque ya no aguanté al horario de la comida que sigue y volví a tomar alimentos antes de tiempo. Intemperancia, transgresión de ley. ¿Es duro o no es duro el mensaje de la Reforma Pro Salud? Pero esta, mencionaba el día de ayer en el tema del maná, esta Reforma Pro Salud que el Señor ha dejado para nosotros es una disciplina, es una preparación para poder entrar en el reino de los cielos. Ahora, miren lo que sigue diciendo por acá. Toda esta miseria se ha ido acumulando de generación en generación. Quiere decir que los que siguen vienen más débiles aún.
Y miren, sigue diciendo, porque el hombre caído ha estado dispuesto a quebrantar la ley de Dios constantemente. Y nos preguntamos, ¿por qué nos enfermamos? ¿Es clara o no es clara la respuesta que nosotros buscamos? La enfermedad llega por la transgresión de la ley de Dios. Es por eso, no es por otra cosa. Ahora miren lo que sigue diciendo acá. Vamos a ir ahora. Ahora sí vamos a explicar esta parte. Juan 8:43. Vamos a ver si lo podemos proyectar. Juan 8:43. Hace la pregunta, vamos a repetir el texto. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La pregunta es ¿para quién? Para nosotros. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿la estudiamos para el hermano? ¿Para quién la estudiamos? Para nosotros. Entonces el Señor Jesús nos pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y el Señor mismo nos responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Ahora, sigue respondiendo a esta pregunta. Miren lo que dice ahora el versículo 44. Y esto es duro. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? Ah, somos del diablo entonces. No, ahorita vamos a entender esa parte. Recordemos que ¿a quién le está hablando Dios? A mí. Tómenlo personal. A mí me habla Dios, no a mi hermano, no a los de allá, no a los del mundo. A mí me está hablando. Cuando lean la Biblia, léanla para sí mismos. Entonces te dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahora Jesús te dice, mira, tú tienes un papá y no soy yo. ¿Quién es? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Los deseos de quién? Del diablo. Los deseos del diablo es lo que quieren hacer sus hijos. Y sigue diciendo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, ¿qué es el diablo? Es un mentiroso. Y entonces, si leemos desde el principio, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer mentira también, porque él es mentiroso, porque él no permanece en la verdad. ¿Y quién dijimos que es el camino y la verdad? Cristo mismo. Dice, porque él no permanece en Cristo. Entonces quiere decir que si somos hijos del diablo y queremos hacer lo mismo que él, que es la mentira, no permanecemos en Cristo. Interesante, ¿verdad? Ahora la pregunta, hágasela usted mismo. ¿Permanezco yo en Cristo Jesús? ¿Realmente consideramos que permanecemos en Cristo? Porque estar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. ¿Será que Dios podría estar cerca del pecado? ¿Qué le pasa al pecado si la gloria de Dios lo alumbra? Se destruye. ¿Y si hay pecado en nosotros, podemos estar en la presencia de Dios? ¿Qué pasaría con nosotros si llegamos a estar en la presencia de Dios así como pecadores? Moriríamos al instante. Entonces, ¿tiene o no tiene razón Jesús cuando dice vosotros sois de vuestro padre el diablo? Pero no lo digamos así, hermanos, así, amén, porque no es un gozo decir que somos hijos del diablo. No es un gozo, sino es de preocuparse. Es de entender por qué el Señor nos está diciendo esto y qué podemos hacer para remediar este problema, porque estamos metidos en un gran problema. Ahora miren lo que sigue diciendo. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros somos igual que vuestro padre el diablo, dice la palabra de Dios, y queremos hacer lo mismo que él, que es mentir, cada vez que nosotros tomamos una mentira y la decimos, ¿de quién hablamos? De Satanás. Entonces, ¿mentir es bueno? ¿Hasta qué grado nos lleva?
hasta idolatrar a Satanás, porque solamente hablamos de él cuando mentimos. Y entonces, ¿con qué cara venimos al templo a adorar a Dios? Interesante, ¿no? Y hay mucho que reflexionar, y hay mucho que confesar a nuestro Dios. Ahora el 45 dice, ahora dice el Señor Jesús, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y mucha gente no cree lo que está en las Escrituras. Es más, nosotros mismos, el pueblo de Dios, no cree lo que dice la palabra de Dios. No cree que el Señor viene pronto, porque si creyera eso, ya se estuviera preparando. Ya no habría pecado en nuestro cuerpo. Sin embargo, no lo creemos porque seguimos en los asuntos de la tierra y no nos preparamos en los asuntos espirituales. Miren lo que dice más adelante en el libro de Mente ya perdí el texto, perdón. Aquí, versículo 46 y 47 del mismo libro de Juan 8, dice, vuelve a preguntar el Señor, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. ¿Nosotros escuchamos la voz de Jehová? ¿Sí las escuchamos? ¿Estamos 100% seguros que las escuchamos? Porque miren, vamos a contrarrestar este asunto. La palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26 dice algo interesante, un texto muy conocido cuando hablamos de salud. Y dijo el Señor, ¿qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a mis mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién de aquí está completamente sano? Que levante la mano. Que diga, yo no tengo ninguna enfermedad. ¿Nos atrevemos a decir eso? Yo estoy sano, estoy limpio por completo. Ninguna enfermedad hay en mí. Si lo podemos decir, gloria a Dios. Pero si no lo podemos decir, entonces, ¿somos mentirosos? Si no podemos decir eso y si estamos enfermos es porque no estamos escuchando la voz de Jehová. Porque aquí claramente dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y guardares sus estatutos y sus mandamientos, ninguna enfermedad habría en ti. El asunto es que no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Podrían darle el micrófono, por favor? Bueno, yo tengo como lo que se está tratando ahorita del mensaje que está diciendo usted. Yo estaba enfermo porque yo estaba retirado de Dios. Yo estaba completamente ciego. Ahorita no tengo la vista, pero antes la tenía. Estaba completamente ciego. Estaba enfermo de todo. Y cuando yo perdí la vista, yo cambié. Le pedí a Dios, me acerqué a Dios, Él me escuchó, Él me guió y hasta ahorita me retiró todas las enfermedades. Amén. Y estoy bien agradecido porque sí es cierto, el mensaje que está diciendo ahorita, todo eso es cierto, uno está escuchando al demonio. Entonces yo lo entendí y lo he entendido poco a poco. Amén. Yo tengo poco escuchando la palabra de Dios y a mí hasta ahorita me ha regresado la salud. Amén. Y con todo lo que lo que Dios nos dio para la alimentación, yo todo lo he hecho y me siento sano y me siento fuerte. Amén. Y gracias a Él. Por eso yo me atrevo a decirle que yo estoy escuchando la palabra de Dios y yo estoy muy bien y gracias a Él. Porque la naturaleza lo tenemos todo porque Él nos lo dio para hacerlo.
Amén. Aquí Ese es mi tenemos comentario. un claro ejemplo de que aquel que escucha la voz de Jehová, ¿el Señor lo restaura o no lo restaura? Sí lo restaura, pero hay que escuchar la voz de Jehová, no la del hombre, no la de Satanás. El Señor promete sanidad si escuchamos su palabra, si escuchamos su voz. Y ahí está un testimonio vivo, de que oír la palabra de Dios restaura. Vamos a continuar. Vamos a ir ahora al libro de Salmos, capítulo 3, capítulo 62, versículo 3 y versículo 4. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hace una pregunta. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. ¿Aman qué? ¿Hijos de quién son aquellos? Aquel que tiene problemas con su hermano e hipócritamente dice que no. ¿Qué son? Son mentirosos, porque con la boca los bendicen y con la boca ¿qué hacen? Los maldicen, y en su corazón los maldicen. Estos son hipócritas, son mentirosos, aman la mentira. ¿Y los deseos de quién hacen? De la carne. ¿Y la voluntad de quién están haciendo? ¿De su padre qué? El diablo. Ahora miren lo siguiente. El mismo libro de Salmo 62, ahora en el verso 9. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, ¿qué les va a pasar? Serán menos que nada. Aún ni siquiera el nada es suficiente, serán menos todavía. ¿Y eso a quién va a pasar? A los que hablan mentira. Y recordemos que todos vamos a ser pesados en la balanza, todos. Y el tener mentira nos va a hacer menos que nada. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Van a entrar al reino de los cielos los mentirosos? ¿No? Y aún así dice la sierva del Señor, el hecho de que apoyes a una mentira te hace un mentiroso. Aunque no la hayas hecho tú, no la hayas dicho tú. El simple hecho de apoyar esa mentira te hace un mentiroso. Proverbios 12, versículo 19, miren lo que dice. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. ¿El mentiroso va a durar? Va a durar muy poquito. Mismo Proverbios 12, versículo 22. Los labios mentirosos, ¿qué son? Dice. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, ¿son qué? Su contentamiento. Los que hacen la voluntad de Cristo, los que hacen la verdad, los que hacen la palabra, los hacedores de la palabra, ¿son qué para Jehová? Son contentamiento para nuestro Dios. ¿Decimos amén? El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14, miren lo que dice. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo debemos de estar? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a ir entrando un poquito más a fondo al tema y vamos a ver, esos eran solamente unos principios básicos acerca de la mentira. Miren lo que dice el libro de En lugares celestiales. Una firme adhesión a la verdad
es esencial para la formación del carácter cristiano. ¿Queremos alcanzar el carácter de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar firmes en la verdad. Estando firmes en la verdad, podemos alcanzar el carácter de Jesucristo. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Por lo tanto, contemplaremos la iniquidad que nos rodea y nos concentraremos en el lado oscuro de las cosas. No podemos mejorar nada de esto. Entonces, hablemos de algo que sea más elevado, mejor y más noble. Hablemos acerca de las cosas que nos dejarán una buena impresión en la mente y elevarán a cada alma por encima de esta iniquidad hacia la luz que se contempla aún más allá. Hablar de la verdad, ¿qué es lo que va a hacer? Dejará una buena impresión en nuestra mente y nos elevará, dice, nos elevarán a cada alma por encima de esta iniquidad. ¿Tocaremos la iniquidad? Nos elevará aún por encima de la iniquidad, hacia la luz que se contemplará, que se contempla aún más allá. Ahora yo quiero que veamos un poco acerca de lo que pasa con la mente cuando hay mentira. Miren por acá. Dice, la ciencia ha investigado esto. La ciencia, recordemos la base que les di. ¿Cuál era? La de mente, carácter y personalidad. Tratar con las mentes humanas es la obra más delicada que alguna vez los hombres se ocuparon. Ahora, la ciencia ha investigado un poco acerca de la mente, cómo funciona la mente. La ciencia pues no es tan mala si lo empleamos para un uso correcto, para aprender cosas buenas. Entonces, eso es solamente un estudio que algunos doctores han hecho. Y me llamó la atención porque nos habla acerca de lo que ocurre con la mente cuando se habla mentira. Vivimos en una sociedad, dice aquí, donde el doble mensaje está latente en cada circunstancia. Lo que todos no sabemos es el poder que tiene la mentira sobre nuestro cuerpo. El cargo que nos deja, un cargo que luego nos traerá consecuencias que se verán reflejadas en nuestra personalidad y el trato con la gente. Las mentiras hacen daño. Aunque no seamos conscientes de ello, esto nos afecta. Es sabido que para mentir se necesita una buena memoria, además de tener una buena capacidad para la interpretación. Así que los que son mentirosos, ¿son inteligentes o no? Aparentemente, pero no se le dice inteligencia. Son astutos, que es diferente. Mentir no solo afecta a los demás, sino que a la larga también nos afecta a nosotros mismos. Decir mentira nos obliga a saber todo aquello que hemos dicho, además de poder acabar perdiendo la confianza de quienes más queremos. Ahora, por aquí encontré este otro estudio que dice, las mentiras están relacionadas con la segregación de las hormonas causantes del estrés, el aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Yo supongo que aquí todos en algún momento hemos dicho una mentira. ¿Qué pasa cuando mentimos? ¿Cómo se pone nuestro cuerpo? ¿Empieza a latir más rápido el corazón, sí o no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sentimos una tensión en nuestro cuerpo, sí o no? Es la presión arterial. ¿Y qué más? Baja la mirada, se ponen nerviosos, sudas, y todo eso es consecuencia del estrés. Porque te estás estresando, tu mente se está turbando porque sabes que estás diciendo algo que no es verídico. Eso es ocasionado por la segregación de hormonas causantes del estrés.
entonces empieza nuestro cuerpo a tener una reacción diferente a lo normal. Ahora el problema es, ¿cómo sustentan, cómo se puede, decimos una mentira, ¿cómo la podemos sostener más adelante? Con otra. ¿Y cómo sostenemos la otra? Con otra. Y entonces es un lazo ¿de qué? De puras mentiras. Y todo ese lazo de mentiras y mentiras y mentiras nos va a llevar a ocasionarnos demasiado estrés. Y de antemano muchos de nosotros ya sabemos qué es lo que ocasiona el estrés: dolores de cabeza, insomnios, mala digestión, y nos ocasiona un caos en nuestro cuerpo. ¿Causa daño la mentira? Sí, causa daño. Miren, sigue diciendo por acá. Unos procesos que reducen los anticuerpos para combatir las infecciones en sangre y que, si se prolongan en el tiempo, acaban causando desde dolores de espalda y cabeza hasta problemas, en el caso de las mujeres, menstruales e incluso infertilidad. ¿Y todo por la mentira? La tensión está detrás de estos problemas de salud. Por aquí, ¿dónde está? Vamos a omitir esta parte porque está larguísimo. Dice: uno pasa mucho tiempo planeando la mentira y luego manteniéndola. Si no, imagínense qué va a mentir a su jefe o a su novia y vea cómo se le tensiona los hombros, el estómago y el resto del cuerpo. ¿Qué pasa cuando mentimos? Ya vimos algunos aspectos. Ahora, la reacción corporal, ¿cómo es? Las expresiones corporales, ¿cómo son? ¿Duele el estómago? Se alborota. Los nervios alborotan el estómago. Y entonces hay una incomodidad aquí en el estómago. Entonces, cuando hay incomodidad, ¿cómo nos ponemos? Los hombros se tensan. Y entonces eso es algo notorio. Por eso aquí pone el ejemplo del jefe o la novia. Cuando se le dice una mentira, ¿qué reacción tiene? Ahora miren, sigue diciendo. Para construir una mentira, dice, se necesita una gran cantidad de energía física y mental. Cuando se planea algo, bueno, en caso aquí de la iglesia, cuando hacemos planes, nos pasamos tiempo planeando, ¿sí o no? Viendo que todo sea perfecto, para que no falle. Lo mismo la mentira. El que planea, el que fragua su mentira, tiene que ver que algo no le salga más, porque si le sale mal tiene que inventarse otra mentira. Y si eso no le ayuda, tiene que inventarse más mentiras y más mentiras y más mentiras. Y tiene que ir sosteniendo todas estas mentiras. Dice, por lo que recomienda que debemos pensar lo que vamos a decir antes de responder. Si no lo hacemos, perderemos un tiempo precioso tratando de ir tapando huecos en lugar de emplearlos de manera positiva y constructiva. Requiere un trabajo enérgico, tanto físico como mental, el hacer una mentira. Entonces es un desgaste innecesario. Cuando podemos ocupar ese tiempo, esas energías, para pensar cosas positivas, para pensar en la obra de Dios, para fraguar cosas buenas para la causa de Dios. Pero el que habla mentira y ama la mentira, solamente se pasa pensando en la mentira, tratando de que esa mentira no sea descubierta. Y ahí perdió un tiempo tan precioso que pudo ocuparlo en la obra de Dios. Interesante, ¿no? Mire, vamos a continuar con el tema por acá. ¿Qué es lo que nos puede dar salud a la mente para que nuestra mente esté despejada? ¿Qué podría ser? Miren lo que dice el libro de Consejos sobre la Salud. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para nuestra alma. Todos estos aspectos nos van a dar salud a nuestra mente. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía
y el amor. 5 aspectos que van a nutrir nuestra mente. Proverbios 17 lo comprueba. El corazón, 17:22. El corazón alegre constituye ¿qué? Buen remedio. Mas el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos. Ahora miren lo que sigue diciendo el libro de Consejos sobre la Salud. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. ¿Tiene poder la mente? Tiene poder, y mucho. Una vez me tocó un paciente, llegó el paciente y me dice, hermano, yo tengo esto, y me sacó una lista de enfermedades. Gastritis, colitis, tenía problemas en la garganta, tenía problemas en el riñón, tenía una piedrita, tenía cálculos renales, su páncreas ya estaba fallando, ya estaba con la glucosa un poco elevada, tenía triglicéridos, tenía colesterol y todavía sufría de hipertensión. Estaba muy enfermo ese paciente. Y entonces le empecé a preguntar el protocolo que debemos seguir. ¿Qué come? ¿Cómo come? ¿Cada cuánto come? ¿Está descansando? ¿Toma agua? ¿Está haciendo esto? ¿Está haciendo el otro? Y las preguntas y preguntas y preguntas y preguntas. Y ya que le pregunté, ahora me detuve a escucharle. Y el asunto, para no hacerle tan larga esta historia, es que el paciente tenía problemas familiares. Y su enfermedad era provocado por eso. Costó resolver el asunto, porque tenía que llegar a una reconciliación familiar. Pero después de haberse reconciliado, me llamó y me dijo, hermano, ¿qué cree? Ya no estoy enfermo. Y le digo, ¿y qué hizo? Porque le dejé algunos jugos, algunos remedios, algunas terapias que podía hacer, pero eso no le iba a aliviar. Realmente lo que le iba a aliviar era la paz, era la reconciliación con su familia, consigo mismo, pero principalmente con Dios. Y entonces sanó al enfermo. Y me dice, hermano, usted tenía razón. Mi problema no era físico, era mental. Y la sierva de Dios dice que muchas de las enfermedades son producidas por la mente. Muchos de nosotros podemos estar enfermos, pero es por algo. Hay un pequeño detalle que necesitamos descubrir. ¿Algún problema? Inclusive, lo más común y lo que la palabra de Dios presenta es algún pecado. Algo hay ahí que nos está robando nuestra salud. Pero el Señor ¿es misericordioso o no es misericordioso? Vimos el testimonio del hermano, lo escuchamos. Empezó a oír la palabra de Dios y empezó a restaurarse. Y primeramente Dios, el Señor le restaure en plenitud. Ahora miren lo que sigue diciendo por acá. Mente, carácter y personalidad, tomo 1. Otro remedio para nuestra mente. La lectura pura y saludable será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. De ese modo llegaréis a ser más fuertes para resistir la tentación, para formar hábitos correctos y obrar de acuerdo con los principios rectos. ¿Qué es un remedio para nuestra mente? La lectura. Vamos a leer lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Un consejo que nuestro Dios nos da. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Y es un consejo para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Entre tanto que vengo, ¿quién viene? ¿Quién viene pronto? Entre tanto viene Jesús, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. La lectura es fundamental para nosotros como pueblo de Dios, porque en la lectura de la palabra de Dios, ¿encontramos la salud o no la encontramos? Esta palabra de Dios, debe de ser nuestro manual de vida, nuestro manual para tener salud. A veces nosotros queremos que la palabra de Dios nos diga las cosas tal cual la queremos oír, pero debemos de aprender inclusive a leer la palabra de Dios.
Debemos de seguir las indicaciones que nuestro Dios nos da y entonces comprenderemos que la salud está escasa en nuestra vida por falta de entendimiento. Por falta de entendimiento a la palabra de Dios. Nuestra cita principal, ¿qué era? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y él responde, ¿qué es lo que respondió? Porque no has escuchado mi palabra, mi voz. ¿Queremos salud? Escuchemos a Dios. ¿Queremos salud? Empecemos a leer la palabra de nuestro Dios. Empecemos a entender el lenguaje que Dios tiene para nosotros, que Dios habla. Dios nos habla de una manera diferente. El mundo, así nada más por su propia cuenta, no lo va a entender. Cada vez que vamos a leer la palabra de nuestro Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Arrodillarnos y pedir sabiduría, pedir entendimiento, que el Señor abra nuestra mente y que podamos comprender cómo Él nos dice las cosas, cómo es que Él nos está hablando. Recordemos que si estudiamos el asunto de Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Confusión. Y desafortunadamente no hemos querido salir de Babilonia. Estamos en la confusión, por eso no entendemos. Porque Satanás tiene tantos planes para el pueblo de Dios para confundirnos. Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para leer. Yo creo que sí, vamos a ir de una vez. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 3 versículo 1. Génesis 3:1. Miren el primer plan que Satanás ideó para engañar al hombre. ¿Ya estamos ahí? Miren lo que dice. Pero la serpiente, ¿qué era? ¿Y qué habíamos dicho hace rato que eran los mentirosos? Eran astutos. Y aquí está el ejemplo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿le dijo una verdad? Le dijo una mentira. ¿Qué le dijo? No moriréis, no va a pasar nada. Tú cómelo y no te va a pasar nada. ¿Le mintió o le dijo la verdad? ¿Murieron? Murieron espiritualmente. El problema es que ellos no comprendieron eso. ¿Ven por qué nosotros no entendemos el lenguaje de Dios? No comprendemos esta parte, que el Señor nos habla espiritualmente. El Señor jamás nos va a hablar carnalmente. Cuando nosotros comprendamos esto, dice la sierva de Dios que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. Entonces Satanás mintió a la mujer, y miren lo que dice el libro de Primeros Escritos en el capítulo titulado La caída del hombre. Los santos ángeles visitaban a menudo al huerto y daban instrucciones a Adán y a Eva acerca de sus ocupaciones, y también los instruyeron acerca de la rebelión y la caída de Satanás. Los ángeles los pusieron en guardia con respecto a Satanás y les aconsejaron que no se separasen el uno del otro en sus ocupaciones, porque podían encontrarse con el enemigo caído. Los ángeles le recomendaron también que siguiesen estrictamente las indicaciones que Dios les había dado, pues únicamente en la obediencia perfecta podían tener seguridad. Si obraban así, el enemigo caído no tendría poder contra ellos. ¿Cuál fue el primer error que tuvieron? Que se separaron. La mujer se separó de su esposo y estuvo en terrenos donde no podía estar. Y es lo mismo que pasa con nosotros. A veces nos metemos en terrenos donde el Señor nos ha prohibido estar. Y entonces se aparece la serpiente astuta, y nos envuelve en sus mentiras. Y entonces nos seduce con sus mentiras
y ahí desobedecimos a Dios. Ya habiendo desobedecido a Dios, ¿tenemos seguridad? Ya no tenemos seguridad. Ya nosotros mismos nos alejamos de nuestro Dios. Así que la mentira nos lleva a un grado tal de perder la vida eterna. Dios dice, no mientas porque vas a morir, te vas a perder. ¿Y el diablo qué dice? No moriréis, no pasa nada. Una mentirita blanca, hasta le puso nombre, blanca. Una mentirita blanca no le hace daño a nadie. ¿Es así o no es así que pone Satanás las cosas? Pero por esa mentirita nos perdemos por completo, perdemos la vida eterna. Y esa es la muerte eterna a la que el Señor habla. No la muerte carnal, no la muerte física, sino la espiritual. Vamos a continuar por acá. Dice, el sistema entero necesita la influencia vigorizadora del ejercicio al aire libre. Unas pocas horas de trabajo manual cada día tienden a renovar el vigor físico y descansa y relaja la mente. ¿Qué ayuda a la mente? No. Unas pocas horas de trabajo manual cada día tienden a renovar el vigor físico, descansa y relaja la mente. El ejercicio nos ayuda a la mente. ¿Cómo es esto? Respirar al aire fresco oxigena nuestra sangre. Oxigena primeramente nuestros pulmones. Hay un intercambio de gases. Oxígeno por dióxido de carbono. Oxigena nuestros pulmones. Este llega ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Las células transportan como hormiguitas el oxígeno y lo llevan a todos nuestros órganos, principalmente a la mente. Nuestro cerebro se oxigena perfectamente bien. Podemos pensar perfectamente bien. Podemos discernir lo bueno y lo malo. Dice, el oxígeno que recibe nuestro cerebro, nuestra columna, nuestros nervios, permite una buena relajación de los mismos, comunicando este estado de calma a la mente y el cuerpo. ¿Alguno de ustedes ha ido a caminar al aire libre? ¿Cómo se siente uno cuando está respirando aire libre? ¿Se relaja o no se relaja? Se relaja. ¿Se despeja la mente o no se despeja la mente? Te desestresas. La sierva de Dios no se equivoca cuando nos da estos consejos. La naturaleza es sabia e ilimitada para ayudar al hombre en sus carencias, por lo que existe una variedad sorprendente de hierbas al alcance de la mano para mantener el cerebro en un estado saludable, óptimo y adaptable para las acciones del día a día. Entre las más destacadas nos encontramos. Algunas plantas menciona la sierva de Dios que ayudan a nuestra mente. Lonchita, jengibre, bledo, romero, palo de San Juan, ginseng, tilo, damiana, cúrcuma, yerba mate y el vígaro. Estas hierbas nos van a ayudar para un mejor funcionamiento de la mente. Interesante, ¿verdad? ¿El Señor es maravilloso o no es maravilloso en los beneficios que da de la tierra? Claro que sí. Y todo lo da para que tú y para que yo estemos saludables. Vamos a ir terminando. La relación que debe de haber entre Cristo y la mente. Consejo sobre la salud dice lo siguiente. Cuando las mentes se desvían de Dios, como pasó con Adán y con Eva, que se desviaron de lo que Dios les dijo, el tentador puede someterlas a su gobierno. Entonces, cuando nos desviamos de la ley de Dios, de la obediencia perfecta a Dios que nos mantiene en seguridad, ¿quién gobierna ahora nuestro ser? Satanás. Dice, el tentador puede someterles a su gobierno y dominar a la humanidad. Solo esto cuando nos desviamos de la obediencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir culminando con este último texto. Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Si seguís una conducta
equivocada y erróneos hábitos de comer y por ellos debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Interesante. El Señor nos está llamando para que pongamos nuestras mentes claras con el comer, con las leyes que Dios ha establecido de la naturaleza, para que podamos preservar nuestras mentes y podamos discernir las cosas espirituales. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta hora.